Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Entre sombras y verdades, el camino de Clara hacia la libertad. La noche de las verdades. Las luces del salón de Clara y Alejandro eran cálidas y acogedoras, reflejando la atmósfera de una noche que debía haber sido perfecta. En el centro de la mesa, las botellas de vino y las copas vacías se apilaban como testigos mudos de horas de risas y juegos entre amigos. Sofía y Lucas, la pareja inseparable de Clara desde hacía años, se acomodaban en el sofá, riendo ante una broma que Alejandro acababa de lanzar. Clara observaba todo con una sonrisa tranquila. Amaba esos momentos. Desde que ella y Alejandro se habían casado hacía 7 años, habían compartido infinidad de veladas similares con Sofía y Lucas. Para Clara, estas noches eran un recordatorio de lo afortunada que era, un esposo atento, amigos leales y una vida que, aunque sencilla, era su refugio. Pero esa noche, la burbuja en la que vivía estaba a punto de estallar. Los lazos de una amistad. Desde pequeñas, Clara y Sofía habían sido inseparables. Compartían risas, secretos y sueños de juventud. Mientras Clara siempre había sido la más reservada, Sofía era extrovertida, siempre dispuesta a tomar el control de cualquier situación. Sus diferencias, en lugar de separarlas, las complementaban. Juntas, enfrentaron amores adolescentes, decepciones y la transición a la adultez. Cuando Clara conoció a Alejandro, Sofía fue la primera en enterarse. «Es un hombre increíble», le dijo Clara una noche mientras tomaban café. Sofía, con una sonrisa divertida, le respondió, «Pues cuídalo bien. Hombres así no se encuentran todos los días». La vida matrimonial había distanciado un poco a las dos amigas, pero sus lazos seguían intactos. Y esa noche, mientras Alejandro rellenaba las copas de todos, Clara no podía evitar sentirse agradecida por tener a su mejor amiga y a su esposo juntos en su vida. El primer indicio. La noche avanzaba entre risas y recuerdos. Alejandro, que rara vez bebía más de una copa de vino, parecía especialmente animado. Su tono de voz era más fuerte, sus gestos más amplios. Clara lo notó, pero pensó que simplemente estaba disfrutando. Fue durante un juego de preguntas y respuestas cuando las cosas comenzaron a tomar un giro extraño. Una de las preguntas del juego era, ¿quién es la persona más atractiva que conoces fuera de tu pareja? Clara rió, esperando que Alejandro dijera algo tonto o genérico, como siempre hacía. Pero en lugar de eso, él miró directamente a Sofía y, con una sonrisa torcida, respondió. Creo que Sofía. El silencio que siguió fue denso, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sofía miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y desconcierto, mientras Lucas fruncía el ceño, evidentemente incómodo. Clara sintió como su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. «Bueno, es solo un juego, ¿no?», dijo Sofía, intentando romper la tensión con una risa nerviosa. Clara asintió lentamente, pero algo dentro de ella ya comenzaba a romperse. La confesión inesperada. Cuando la noche terminó y Sofía y Lucas se despidieron, Clara comenzó a recoger las copas y los platos, intentando distraerse de lo que había sucedido. Pero Alejandro, todavía bajo los efectos del alcohol, no parecía dispuesto a dejar el tema. «¿Por qué estás tan callada?», preguntó mientras se desplomaba en el sofá. Clara dejó los platos en el fregadero y se giró hacia él, tratando de mantener la calma. «¿Qué fue eso de decir que Sofía es la más atractiva?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Alejandro se encogió de hombros, como si no entendiera el problema. «¿Qué tiene de malo? Es verdad, ¿no?». Sofía siempre ha sido impresionante. Clara sintió un nudo formándose en su garganta, pero no quería perder el control. «Alejandro, somos un equipo». Eso fue humillante, no solo para mí, sino también para Lucas. Él rió, una risa amarga y fuera de lugar. «Vamos, Clara. No seas tan sensible. Además, ¿qué puedo decir? Siempre me ha gustado Sofía». Esas palabras fueron un golpe directo al pecho. Clara se quedó helada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lo que escuchaste. Siempre pensé que Sofía era increíble.
Incluso antes de conocerte, ella era el tipo de mujer que siempre soñé tener. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía creer lo que estaba oyendo. Alejandro, el hombre en quien había confiado, el hombre con quien había construido una vida, estaba confesando algo que destrozaba todo lo que habían compartido. La decisión de callar, por ahora. Esa noche, Clara no pudo dormir. Alejandro, inconsciente del daño que había causado, se quedó dormido rápidamente, pero ella permaneció despierta, con los ojos fijos en el techo. Su mente era un torbellino de emociones, tristeza, rabia, humillación. Pero, sobre todo, sentía una profunda sensación de traición. A la mañana siguiente, decidió que no podía enfrentar esto sola. Sabía que la única persona que podía entenderla era Sofía. Así que, después de asegurarse de que Alejandro estaba ocupado, tomó su teléfono y marcó el número de su amiga. Sofía, necesito verte. Es urgente. Claro, ¿todo bien? Preguntó Sofía, preocupada por el tono de Clara. No, pero prefiero hablar en persona. ¿Puedes venir a casa esta tarde? Por supuesto. Estaré allí. La revelación a Sofía. Cuando Sofía llegó esa tarde, Clara apenas pudo contener las lágrimas. La hizo pasar a la sala, y después de asegurarse de que Alejandro no estaba cerca, le contó todo lo que había sucedido la noche anterior. Sofía la escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y tristeza. Clara, no sé qué decir. No tenía idea de que él pensara esas cosas. Yo tampoco, Sofía. Pero ahora no sé qué hacer. No puedo simplemente fingir que esto no pasó. Sofía asintió lentamente, reflexionando. Creo que necesitas confrontarlo, pero no sola. Déjame ayudarte. Podemos organizar algo para exponerlo, para que entienda lo que está haciendo. Clara la miró, agradecida por su apoyo. ¿Qué tienes en mente? El plan. Sofía propuso organizar una cena doble con Lucas y Alejandro. La idea era simple, crear un ambiente en el que Alejandro, sin saberlo, mostrara sus verdaderos sentimientos hacia Sofía frente a Lucas y Clara. Aunque el plan parecía arriesgado, Clara aceptó. Sentía que necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar Alejandro para seguir aferrándose a sus ilusiones. La primera piedra del castillo perfecto de Clara había caído, y las grietas que se extendían prometían que nada volvería a ser igual. Pero, aunque Clara estaba devastada, también sentía una nueva determinación, enfrentaría esta tormenta con fuerza y dignidad. La cena de las máscaras. Las noches de viernes solían ser el momento preferido de Clara. Era el día en que ella y Alejandro se desconectaban de sus trabajos y disfrutaban de cenas caseras o salidas improvisadas. Pero esa noche, Clara no podía ignorar la tensión que le oprimía el pecho. La cena doble organizada junto a Sofía y Lucas era parte de un plan cuidadosamente trazado, pero también una bomba de relojería. Lo que iba a suceder en las siguientes horas determinaría el futuro de su matrimonio. Los preparativos. Clara pasó la tarde preparando la mesa del comedor. Cada detalle parecía insignificante, pero en realidad era un intento desesperado de distraerse. Sofía llegó temprano para ayudarla, luciendo serena, aunque Clara podía ver la preocupación en su rostro. ¿Estás segura de esto? Preguntó Sofía mientras arreglaba los cubiertos. No lo sé, admitió Clara, deteniéndose por un momento. Pero necesito respuestas. No puedo seguir viviendo con esta duda. Sea lo que sea que pase esta noche, estaré contigo, dijo Sofía, apretándole suavemente la mano. Clara le sonrió, agradecida. Tener a su mejor amiga a su lado en un momento así era un alivio, aunque sabía que la noche sería complicada para ambas. La llegada de Lucas y Alejandro. Lucas llegó primero, siempre puntual. Era un hombre tranquilo, con un humor sutil que equilibraba la energía de Sofía. Saludó a Clara con calidez, al notar su tensión, le lanzó una sonrisa tranquilizadora. Todo estará bien, Clara. Aquí estamos para apoyarte. Poco después, llegó Alejandro. Su sonrisa despreocupada y su actitud relajada contrastaban con el ambiente cargado en la casa. Saludó a Lucas y Sofía como si todo fuera normal, sin sospechar que esa noche sería diferente. Clara lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de amor y rabia.
¿Cómo podía comportarse como si nada hubiera pasado? El inicio de la cena. La conversación comenzó de manera ligera. Lucas habló sobre un proyecto reciente en su trabajo, Sofía compartió una anécdota divertida sobre una colega, y Alejandro, como siempre, aprovechó para contar una historia exagerada que hizo reír a todos. Pero mientras hablaban, Clara notó algo: Alejandro no apartaba la mirada de Sofía. Cada vez que ella hablaba, él parecía inclinarse ligeramente hacia adelante, como si quisiera captar cada palabra. Cada vez que sonreía, sus ojos brillaban con una intensidad que Clara ya no reconocía. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó Lucas de repente, rompiendo la atmósfera. Alejandro pareció sobresaltarse, como si hubiera sido descubierto. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Pareces distraído, respondió Lucas con un tono casual, pero sus ojos estaban fijos en Alejandro. Clara sintió como su corazón latía más rápido. Lucas también estaba notando algo, y eso significaba que el plan estaba funcionando. La primera insinuación. A medida que avanzaba la cena, Alejandro comenzó a mostrarse más confiado. Clara no sabía si era el vino o simplemente su propia arrogancia, pero sus comentarios hacia Sofía se volvían más evidentes. Sofía, siempre he admirado lo segura de ti misma que eres. Es algo que no todos tienen, ¿sabes?, dijo, mirándola con una sonrisa que Clara reconoció como coqueta. Sofía, siguiendo el plan, sonrió educadamente. Gracias, Alejandro. Aunque creo que todos aquí somos seguros a nuestra manera, ¿no? Tal vez, pero hay algo especial en ti, respondió Alejandro, ignorando la mirada de advertencia que Lucas le lanzó desde el otro lado de la mesa. Clara apretó los puños bajo la mesa, esforzándose por mantener la compostura. Sabía que esto era parte del plan, pero no podía evitar sentir cómo cada palabra de Alejandro la hería. La explosión de Lucas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, en un intento descarado de halagar a Sofía, le preguntó: «Si no estuvieras casada con Lucas, ¿crees que alguna vez hubiéramos tenido una oportunidad?». La habitación quedó en silencio. Lucas se levantó bruscamente, derribando su silla en el proceso. «¿Qué demonios estás diciendo, Alejandro?», gritó, su voz resonando en la sala. Alejandro, confundido y quizás algo ebrio, trató de calmarlo. «Relájate, hombre. Solo estaba bromeando». «¿Bromeando?», replicó Lucas, sus ojos llenos de furia. «¿Crees que esto es una broma? Estás faltándole el respeto a tu esposa y a la mía al mismo tiempo». «¿Qué clase de hombre hace eso?». Clara se puso de pie, sintiendo que su momento había llegado. «Eso es lo que quiero saber también, Alejandro». «¿Qué clase de hombre eres?», dijo, su voz temblando pero llena de determinación. Alejandro, ahora consciente de que estaba rodeado, miró a Clara con sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, tratando de recuperar el control. «Lo que está pasando», dijo Clara, enfrentándolo, «es que ya no puedo ignorar lo obvio. Admitiste tener sentimientos por Sofía, y esta noche has demostrado que no te importa humillarme frente a todos. ¿Qué más estás escondiendo?». La confesión. Bajo la presión de Lucas y Clara, Alejandro finalmente cedió. «Está bien, lo admito. Siempre me he sentido atraído por Sofía. Pero eso no significa que no te ame, Clara». «¿Amarme?», repitió Clara, incrédula. «¿Así es como demuestras tu amor? ¿Deseando a mi mejor amiga frente a mí?». Alejandro intentó acercarse, pero Clara levantó una mano para detenerlo. «No quiero escucharte más. Esta noche me has dejado claro que no mereces ni mi confianza ni mi amor». Sofía, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló finalmente. «Alejandro, lo que has hecho esta noche no solo es irrespetuoso, es cruel. Clara merece mucho más de lo que tú le estás ofreciendo». La decisión de Clara. Esa noche, después de que Sofía y Lucas se fueron, Clara enfrentó a Alejandro por última vez. «Quiero que te vayas, Alejandro. No sé qué pasará en el futuro, pero ahora mismo no quiero que estés en esta casa». «Clara, no puedes estar hablando en serio», comenzó él. «Estoy hablando completamente en serio. Necesito tiempo para pensar, pero no puedo hacerlo contigo aquí».
Alejandro, viendo que no tenía otra opción, tomó sus cosas y salió de la casa. Clara se quedó sola en la sala, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Reflexión. Clara pasó las siguientes semanas reflexionando sobre lo sucedido. Con la ayuda de Sofía y Lucas, comenzó a reconstruir su confianza y a priorizarse a sí misma por primera vez en años. Aunque todavía no sabía qué deparaba el futuro, estaba segura de algo: no permitiría que nadie más la hiciera sentir menos. Renacer entre ruinas. Las semanas que siguieron a la expulsión de Alejandro de la casa fueron las más intensas en la vida de Clara. No era solo el hecho de que su matrimonio estaba en ruinas, era la sensación de haber perdido algo fundamental de sí misma. En esos días de incertidumbre, Sofía se convirtió en su roca, mientras que Alejandro insistía en buscar reconciliación. Sin embargo, cada intento de él solo profundizaba las heridas. La búsqueda de respuestas. Una tarde, mientras Clara revisaba papeles en el salón, encontró una carpeta que Alejandro había dejado olvidada. Dentro había cartas viejas, recibos y, enterrado entre los papeles, un diario pequeño de tapas de cuero. Aunque sabía que invadir la privacidad de Alejandro no estaba bien, algo en ella sintió que debía leerlo. Las primeras páginas eran simples notas de su vida diaria, pero pronto encontró algo que le heló la sangre. En una entrada fechada unos meses antes, Alejandro escribió: «No puedo sacarme a Sofía de la cabeza. Cada vez que la veo, me siento como un adolescente otra vez. Clara es maravillosa, pero hay algo en Sofía que me atrae de una forma que no puedo controlar. Sé que esto está mal, pero no sé cómo detenerlo». Clara dejó caer el diario, su corazón latiendo con fuerza. Hasta ese momento, había querido creer que Alejandro estaba simplemente confundido, que lo que sentía por Sofía era algo pasajero. Pero esas palabras le confirmaban que esto iba más allá. Llamó a Sofía de inmediato. «¿Puedes venir? Encontré algo que necesito mostrarte». La visita de Sofía. Sofía llegó media hora después, visiblemente preocupada. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó, entrando rápidamente. Clara le entregó el diario sin decir una palabra. Sofía lo leyó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la incomodidad. «Esto es mucho», dijo finalmente, cerrando el diario. «No sabía que llegaba a este nivel, Sofía. No solo es un desliz o una fantasía. Esto ha estado creciendo dentro de él durante mucho tiempo». Sofía suspiró, dejando el diario sobre la mesa. «Clara, tienes razón. Esto no es algo que puedas ignorar. Pero tampoco es tu culpa. Alejandro ha hecho estas elecciones solo, y ahora tienes que decidir qué quieres hacer con esta información». Clara la miró, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que Sofía tenía razón, pero enfrentarse a esa decisión era más difícil de lo que imaginaba. La confrontación final. Esa misma noche, Alejandro llamó. Su tono era insistente, casi suplicante. «Clara, tenemos que hablar. Por favor, déjame explicarte». Clara, con una nueva determinación, respondió: «Ven mañana a la casa. Pero no esperes que te escuche sin consecuencias». A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano. Clara lo recibió en el salón, con el diario en la mano. Sin rodeos, se lo mostró. «¿Esto es lo que llamas amor?», preguntó, su voz cargada de rabia contenida. Alejandro miró el diario y palideció. «Clara, puedo explicarlo». «No necesito explicaciones, Alejandro. Lo que necesito es saber por qué». «¿Por qué te casaste conmigo si siempre sentiste esto por Sofía?». Alejandro se llevó las manos a la cabeza, visiblemente frustrado. «Porque pensé que podía olvidarla. Pensé que, al estar contigo, esos sentimientos desaparecerían. Y en cierto modo lo hicieron, pero luego volvieron». Clara lo miró, incrédula. «¿Te escuchas? ¿De verdad pensaste que podías usar nuestro matrimonio como una forma de superar a alguien más? ¿Qué hay de mí, Alejandro? ¿Qué hay de lo que yo sentía, de lo que yo esperaba de ti?». Alejandro no supo qué responder. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Esto se acabó, Alejandro», dijo finalmente Clara, con una voz que no admitía discusión. «No hay nada que puedas decir o hacer que cambie lo que siento ahora».
Quiero que firmemos los papeles del divorcio cuanto antes. Alejandro intentó protestar, pero Clara levantó una mano para detenerlo. No más mentiras, no más excusas. Es hora de que ambos sigamos adelante, pero por caminos separados. El impacto en Sofía. Tras la confrontación, Clara decidió que también necesitaba hablar con Sofía sobre su lugar en todo esto. Aunque sabía que su mejor amiga no tenía culpa, no podía ignorar que su presencia seguía siendo un punto sensible. Invitó a Sofía a tomar café y, tras un rato de charla ligera, le confesó sus sentimientos. Sofía, no quiero que esto te haga sentir culpable, pero necesito ser honesta. Cada vez que te veo, pienso en lo que Alejandro dijo y escribió. No es justo, pero estoy luchando con eso. Sofía asintió, su rostro reflejando comprensión. Clara, entiendo lo que sientes, y lo último que quiero es que mi presencia te haga daño. Si necesitas espacio, lo respetaré. Pero también quiero que sepas que estoy aquí para ti, como siempre lo he estado. Clara sonrió débilmente, agradecida por la sinceridad de su amiga. Gracias, Sofía. No quiero perderte, pero también necesito tiempo para sanar. El proceso de sanación. Con Alejandro fuera de su vida, Clara comenzó a enfocarse en sí misma. Tomó terapia, algo que había pospuesto durante años, y empezó a reconectar con cosas que la hacían feliz. La lectura, la pintura, y pasar tiempo con amigos más allá de Sofía. Aunque al principio las noches solitarias eran difíciles, pronto se dio cuenta de que la soledad no era algo que debía temer, sino una oportunidad para redescubrir quién era. La lección final. Un año después, Clara y Alejandro firmaron oficialmente el divorcio. Aunque el encuentro fue breve, hubo un momento de reconciliación emocional. Alejandro, con un tono sincero, le dijo: Clara, lamento todo lo que hice. No puedo cambiar el pasado, pero espero que encuentres a alguien que te valore como mereces. Clara, con una calma que nunca antes había sentido, respondió: Lo lamento también, Alejandro. Pero lo más importante es que ahora entiendo mi propio valor. Y eso es algo que nadie volverá a quitarme. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, Clara no solo reconstruyó su vida, sino que la reinventó. Sofía y Lucas permanecieron en su círculo cercano, aunque la dinámica cambió para reflejar los límites saludables que Clara necesitaba. El final de su matrimonio no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades. Había aprendido que el amor más importante era el que se tenía a uno mismo, y con esa lección en el corazón, estaba lista para lo que viniera. Un encuentro con el pasado. El sol brillaba tímidamente a través de las cortinas del pequeño estudio que Clara había convertido en su refugio. Su pincel se movía con delicadeza sobre el lienzo, trazando colores vibrantes que reflejaban su estado de ánimo. La pintura había sido una salvación, un medio para liberar las emociones acumuladas tras meses de tensión y dolor. Era un día tranquilo, como muchos de los que había experimentado recientemente, hasta que una llamada inesperada rompió el silencio. Era Sofía. Clara, necesito verte. Es importante, dijo su amiga, con un tono que mezclaba urgencia y cautela. Clara dejó el pincel y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No del todo. Pero prefiero hablar contigo en persona. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde? Clara accedió, aunque una parte de ella sentía una inquietud creciente. Sabía que algo estaba por suceder, algo que sacudiría la calma que con tanto esfuerzo había construido. La conversación con Sofía. Esa tarde, Clara llegó a casa de Sofía y fue recibida con un abrazo cálido. La mesa del comedor estaba preparada con café y galletas, pero la expresión de Sofía era todo menos relajada. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a Clara. Me preocupaste, Sofía. ¿Qué está pasando? Sofía suspiró profundamente antes de responder. Alejandro se puso en contacto conmigo. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué? ¿Por qué? Me envió un mensaje hace unos días, pidiéndome que habláramos. Al principio lo ignoré, pero insistió. Me dijo que necesitaba disculparse conmigo, por todo. Clara sintió como la ira comenzaba a arder en su interior. ¿Y lo hiciste? ¿Hablaste con él? Sí,
Pero no fue una conversación larga. Lo dejé claro desde el principio, no quiero que me busque más, ni a mí ni a Lucas. Pero hay algo que me dijo que creo que deberías saber. Clara la miró, con las emociones a flor de piel. ¿Qué fue lo que dijo? Clara, él parece estar arrepentido de verdad. Me confesó que está yendo a terapia y que ha estado escribiendo una carta para ti. Dice que quiere dártela cuando estés lista. Clara se quedó en silencio. Una parte de ella quería rechazar cualquier intento de Alejandro por enmendar las cosas, pero otra parte, la que todavía cargaba con preguntas sin respuesta, sintió curiosidad. No sé si quiero leer esa carta, dijo finalmente, su voz temblando. Y no tienes que hacerlo ahora, respondió Sofía. Solo quería que supieras que existe. Lo que hagas con eso depende completamente de ti. La carta de Alejandro. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Finalmente, decidió escribirle a Alejandro, no para reconciliarse, sino para pedirle claridad. Alejandro. Sofía me contó que tienes algo que quieres decirme. Si es así, puedes enviármelo, pero quiero dejar algo claro, no estoy buscando una reconciliación. Esto es solo para cerrar un capítulo. La respuesta de Alejandro llegó al día siguiente. Adjuntó un archivo con la carta, acompañado de un breve mensaje. Gracias por darme esta oportunidad. Espero que encuentres paz en mis palabras. Con el corazón latiendo rápido, Clara abrió la carta. Asterisco Clara. Han pasado meses desde la última vez que nos vimos, pero no ha habido un solo día en el que no haya pensado en ti y en el daño que te causé. No espero que me perdones, pero siento que debo decirte todo lo que nunca tuve el valor de admitir. Cuando nos casamos, realmente pensé que podría dejar atrás mis sentimientos por Sofía. Me convencí de que tú eras todo lo que necesitaba, porque en muchos sentidos lo eras. Eres fuerte, inteligente, y tienes un corazón que merece ser protegido. Pero mi debilidad, mi incapacidad para enfrentar mis propios problemas, nos destruyó. He estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y aunque no hay excusa para mi comportamiento, he aprendido que mi obsesión con Sofía no era amor, sino una forma de escapar de mis propias inseguridades. Quiero que sepas que siempre te amé, pero no de la manera que merecías. Lo siento por todo. ¿Con arrepentimiento? Alejandro. Asterisco. Clara dejó caer la carta sobre la mesa. Las palabras eran duras, pero también le ofrecían un cierre que no sabía que necesitaba. Un encuentro inesperado. Unos días después, mientras Clara caminaba por el parque cercano a su casa, vio a Alejandro sentado en un banco. Su primer instinto fue darse la vuelta y marcharse, pero algo la detuvo. Decidió enfrentarlo, no por él, sino por ella. Alejandro, dijo, acercándose. Él levantó la vista, sorprendido al verla. ¿Clara? No esperaba verte aquí. Leí tu carta, dijo, sentándose a su lado. Gracias por leerla. Sé que no es suficiente, pero quería ser honesto. Clara lo miró, viendo en él a un hombre diferente, alguien que parecía estar enfrentando sus propios demonios. Aprecio la sinceridad, Alejandro, pero quiero que entiendas algo, no escribiste esa carta para mí. La escribiste para ti mismo, para aliviar tu culpa. Y eso está bien, pero no cambia lo que pasó. Alejandro asintió, bajando la mirada. Lo sé. Solo quería que supieras que lamento todo. Clara se levantó, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Lo sé, y eso es suficiente. Pero ahora necesito seguir adelante, y espero que tú también lo hagas. La fuerza de Clara. Después de ese encuentro, Clara sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. Se dio cuenta de que no necesitaba más respuestas, ni más disculpas. Había encontrado la fuerza en sí misma para cerrar ese capítulo de su vida. Sofía y Lucas siguieron siendo una parte importante de su vida, aunque la dinámica cambió para reflejar los límites que Clara necesitaba. Poco a poco, comenzó a abrirse a nuevas experiencias, nuevas amistades y, tal vez en el futuro, un nuevo amor. Reflexión final. Un año después, Clara se encontraba en una exposición de arte, presentando sus propias pinturas por primera vez. Mientras observaba a los asistentes admirar su trabajo,
Sintió una oleada de gratitud por todo lo que había aprendido. La vida no siempre era justa, pero ella había descubierto que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una chispa de luz esperando ser encontrada.